Este diálogo interesante con Juan Carlos Espinal, comunicador y analista político dominicano. Quedó una inquietud, una pregunta sobre la mesa, Juan Carlos. ¿Debemos creer realmente en la justicia dominicana del presente? Mira, es que la República Dominicana tiene 1 billón de personas, de hogares, que está diciendo que algún familiar ha sufrido un problema de salud mental. Es que, para que tú tengas una idea, la canasta básica familiar de los hogares subió en un 40%, un 39%. Es que en este momento la justicia social que debe primar es discutir el tema de los precios del arroz, de la yuca, del huevo, de la papa. El tema de la justicia, eso ya está en manos de la justicia. O sea que, perdóname Juan Carlos, a ver si te entiendo, por favor, y excúsame. El accionar del Ministerio Público no es parte del interés general de la sociedad dominicana de hoy, entonces. No, porque eso es política, porque eso es parte de una forma de tapar los grandes problemas nacionales, porque a ese Ministerio Público y a ese Poder Judicial se le recortó un 40% del presupuesto respecto del que tenía. Entonces, si usted quiere Ministerio Público independiente, usted también tiene que investigar lo suyo, a lo suyo. Usted tiene que investigar también todo lo que tiene que ver el contexto en general, y además usted no puede utilizar los medios y usted no debe utilizar eso como una arma de venganza política, porque eso se devuelve, porque la opinión pública es muy sensible y percibe rápidamente cuando usted está utilizando el Estado para beneficiarse de su posición y sacar ventajas electorales respecto de la pandemia, por ejemplo, respecto de la justicia, por ejemplo. Trácame aquel cuando me explota la lotería. Tráncame aquel cuando me explota que mentira lo del acto de terrorismo en el aeropuerto. Tráncame aquel cuando me va a subir el dólar. Militarízame la cámara de cuenta cuando yo tengo que tomar 500 millones de dólares prestados para que no se sepa en los periódicos. Y tener campañas y gobernar con marketing no es inteligente, porque Latino Barómetro le ponía 92 puntos a Danilo y se fue como el más desprestigioso de los últimos 50 años. Entonces ahora esa misma encuestadora, Latino Barómetro, me le está poniendo 89 a Abinader, y entonces va por el mismo camino. Juan Carlos, ¿y entonces qué esperar de aquellos casos donde se dice existen pruebas evidentes de que se ha producido un dolo al Estado, la expoliación de los bienes públicos? ¿Qué vamos a hacer con esos casos? Que yo creo en esos jueces, porque yo creo en los jueces. Yo lo que no creo en el PRM ni en el PLD. Yo creo en los jueces, yo creo en los fiscales. Bueno, eso será una decisión de los jueces y de los fiscales, y haréis justicia. Pero eso no es mi problema. El problema mío ahora es que yo tengo un toque de queda hasta las 3 de la tarde y que a mí mi negocio y mi pyme y mis actividades y mi vida privada, o sea, el Estado está metiéndose demasiado dentro de la vida de los hogares dominicanos, y entonces no tiene solución a los problemas. Y entonces eso es una situación que los dominicanos no ven, ni que el Ministerio Público, porque para los dominicanos eso no es importante. Para el hombre de a pie, existe otra sociedad que no es la sociedad esa de la portada y de la televisión y de la radio. Existe una sociedad diferente que está reclamando otro tipo de cosas. Juan Carlos, una cosa, ¿es cierto, usted considera que es cierto que el gobierno que encabeza Luis Abinader Corona luce un tanto desafinado, que se parece a una orquesta donde las señales y los mandatos del director no son debidamente entendidos
por los funcionarios que terminan siendo los grandes músicos? El presidente va por un lado y su ministro y sus directores generales van por otro. Y eso tiene una explicación. Él llegó ahí con los intereses privados de los grandes grupos económicos que lo ayudaron a él a llegar a la presidencia. Dígase sociedad civil, dígase medio de comunicación, dígase empresa. Entonces él llega ahí muy atado y entonces él no tiene la base de sustentación social que le permita que los deseos, los anhelos y las acciones positivas del gobierno se puedan convertir, se puedan materializar abajo. No porque lo diga el presidente arriba, él no tiene esa posibilidad, porque además quienes están gobernando ese gobierno no son los PRMistas. Quienes gobiernan esa estructura política son los financistas de la campaña, que tienen mucha influencia en los negocios de los combustibles, en los negocios de la vacuna, en los negocios de la energía, en el negocio de la tasa de cambio y el negocio especulativo y el negocio de las minas y todo eso. Eso es lo que está gobernando y por eso usted ve que una cosa dice el presidente y otra cosa hace el partido. Y entonces usted ve que el partido y el gobierno va por un lado y el partido va por otro. Ese partido está dividido. Y siendo esa la realidad como usted expresa, realmente ¿hacia dónde nos encaminamos? Sigo reiterando. Hay que colaborar precisamente, hay que colaborar con él. Hay que colaborar con el gobierno. Porque si no se colabora con el gobierno, con la crisis que tenemos, porque ya todos sabemos ya que el gobierno es incapaz de resolver el problema de la crisis COVID. El cierre implica que yo no puedo. ¿De acuerdo? El cierre implica República Dominicana no puede. El hecho de que los hospitales públicos estén colapsados significa que nosotros no podemos. Ok, déjate ayudar. ¿Cómo no podemos dejar ayudar? A través de la cooperación y de la colaboración. Intercambio de conocimiento, apoyo político. ¿Dónde? Allí donde le conviene a la República Dominicana. Entonces, un sector de la oligarquía que gobierna conjuntamente con el PRM no quiere eso, porque entonces eso está vinculado con unas declaraciones que acaba de dar el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el tema de los lavados de activos y el tema de que lo que tiene en cuenta en los Estados Unidos y en los países de cuestiones fiscales, de lavado fiscal y de etcétera, de inversiones en offshore. Entonces ahora todo eso se va a transparentar, pero además hay otra medida y eso está claramente vinculado a que, por ejemplo, hay que negociar con los chinos, hay que hacer contratos con los chinos. Entonces muchos de esos empresarios del CONEP quieren Punta Catalina, pero tú no puedes vender Punta Catalina porque tú quieras y tú no puedes vender la CDE porque tú quieras. Tú no puedes confiscar y privatizar una empresa y vendérsela a los que te financiaron la campaña. Juan Carlos, y nuestra clase, mal llamada clase política dominicana, ha logrado la suficiente madurez como para valorizar en su justa dimensión o valorar el consenso, porque eso que usted está pidiendo requiere de un consenso y vemos que en proyectos más pequeños realmente no ha sido posible el consenso. Ejemplo, la escogencia del defensor del pueblo, que es lo que se me ocurre en lo inmediato. ¿Cómo usted aspira a que realmente se pongan de acuerdo los políticos en asuntos mayúsculos cuando no es posible en nimiedades, en cosas pequeñas? Es que no se puede apostar a la anarquía. Si el PRM se divide, que se va a dividir, el folio, lamentablemente se va a dividir, eso no le conviene políticamente y económicamente a nadie. A nadie le conviene un desorden. Entonces, yo no puedo apostar a un desorden. Ahora, ellos se van a dividir de manera irreversible. Ya están divididos. El PLD está desacreditado. Entonces va a depender mucho de cómo las fuerzas políticas van a tener que llamar a un diálogo, si no van a tener que reformar la Constitución porque se va a hacer una ingobernabilidad y van a empezar a pedirle al presidente que renuncie. Tú lo vas a ver eso. ¿Por qué no puede resolver el problema? Y así como le están pidiendo que renuncie
a los presidentes de América Latina, se lo van a empezar a pedir al presidente aquí, como le estaban diciendo a Danilo que se vaya. Permítanos, apreciado invitado, dar un salto en la conversación. La situación entre Haití y República Dominicana se ha tornado un tanto complicada, ¿no? A propósito de pretender los haitianos desviar las aguas del río Masacre utilizando un canal en su territorio. Realmente, ¿cómo debe ser abordado esto y cómo usted piensa que podríamos llegar a un punto de equilibrio? Mira, desde Jaina, pasando por San Cristóbal, Azua, Pedernales, Jimaní, todos los pueblos de la zona fronteriza, no hay un río. Esa clase capitalista empresarial que urbanizó se dedicó a depredar y ahí no hay agua ni siquiera en los barrios de la capital. Entonces, ¿por qué tú, en lugar de hacer eso, te vas a territorio haitiano y por qué tú no le das agua a los dominicanos? Dale agua a los dominicanos primero y después ponte a hacer, echar pleito en casa ajena. Dale agua a los dominicanos a los barrios. Dale agua. ¿Por qué? Porque no aprobaron la ley de ordenamiento territorial para hacer una mafia en materia de lo que son los derechos de propiedad y ahora tenemos un crecimiento, una explosión demográfica. Entonces, Haití no tiene que ver con eso. Nosotros, eso no es un problema. Haití está bien en su país. Nosotros lo que nos debemos resolver es los problemas de los dominicanos de agua aquí. Bueno, muchísimas gracias a nuestro buen amigo Juan Carlos Espinal, reconocido comunicador y analista político, por esta valiosa participación aquí en Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere, y de seguro Papá Dios va a querer, va a querer. Cuando salí famoso y en Boston te encontré, de tus ojitos verdes, niña linda, me enamoré. Y te entregué mis sueños, mi greque, mi café, y mi guitarra y soñé una lámpara para mis pies. Lámpara para mis pies, lámpara para mis pies, la luz de tu mirada, lámpara para mis pies, el merenguito de mi fe, lámpara para mis pies. Ay, mira, lámpara para mis pies. Y me mudé en tu cuello y con mi Polaroid yo retrataba el baile de tu besito de algodón y revelé tu risa sobre un papel maché. Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies, lámpara pa' mis pies, la luz de tu mirada, lámpara pa' mis pies, el merenguito de mi fe, lámpara pa' mis pies. Ay, mira, lámpara pa' mis pies. ¡Epa! ¡Epa! Coroné mi reina con cara de ilusión y te compraba flores y menticas pa'l corazón. Te presenté canciones y preparamos té, pero yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies, lámpara pa' mis pies, la luz de tu mirada, lámpara pa' mis pies, el merenguito de mi fe, lámpara pa' mis pies. Ay, mira, lámpara pa' mis pies. ¡Epa! Se cabe el sol, esas son las cositas que pasaban de tanto amor. Y me rendí a tus labios, todo te lo entregué. Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies, lámpara pa' mis pies. Si tu palabra es como miel, lámpara pa' mis pies, la tamborita de mi fe, lámpara pa' mis pies. Ay, mira, lámpara pa' mis pies. Otra vez. Lámpara pa' mis pies, lámpara pa' mis pies, la luz de tu mirada, lámpara pa' mis pies, el merenguito de mi fe, lámpara pa' mis pies. Ay,
mí. ¡Vámonos! Angelo Vargas. ¡Vámonos, Angelo! ¡Nos fuimos, Torito! Ok. Ok.